En esto, una mujer que padecía flujo de sangre se acercó por detrás y tocó la orla de su manto. Está hablando de Mateo capítulo 9 en su verso 20. Amargura, La falta de perdón, el rencor, el resentimiento. el odio. Pero en a esta mujer se iba su vida en ese flujo. Ella anhelaba una sanidad no solamente física, vamos a verlo dentro de un momento, sino que anhelaba una situación espiritual que se dio, se iba a dar y se dio. Ella toca la orla del manto. Vamos un momentito a ver una de varias características del manto de oración del Señor Jesús. Veámoslo entonces. La parte del final de ese manto de oración. Gloria al nombre de Jesús. Y cómo está compuesto y por qué los enfermos procuraban tocarlo y por qué la mujer de flujo buscó, se hizo fuerza entre la multitud para llegar a tocar los flecos de este manto. Hay varios significados en este momento, vamos a mostrarles uno de esos. Primero vamos a ver que tenía 7 vueltas después de cada nudo. Y esas 7 vueltas nos hablan de la unidad de Dios como uno. Después del segundo nudo tenía 8 vueltas que también nos hablan de unidad y nos habla del número del Señor Jesucristo. Después del tercer nudo venían 11 vueltas que nos hablan de Kadosh, el Santo. Uno de los nombres del Señor. Aleluya. Y de último estaba 13 vueltas que hablan de que Dios es uno. Adonai Echad. Gloria a su santo nombre. Y esos flecos que cuelgan ahí son 8 que nos hablan de lo sobrenatural, nos hablan de lo trascendental. Por eso era que los enfermos eran puestos por donde Jesús iba a caminar y suplicaban, rogaban
que los dejaran tocar el manto, porque ellos conocían Es lo que la correcto. ley decía. Ese es el punto. Y la ley decía, la ley hablaba de este manto de oración. Mm. Ellos conocían lo que porque cualquiera, lo hablábamos un día de esto, cualquiera puede decir, bueno, eso era como que me dijiste, amor, como superstición. No. Y no, Jesús caminó en Israel, Jesús caminó entre judíos. Él era judío. Y él era judío. Él era judío. A él lo rodeaban los judíos. Y los judíos conocían, sabían, entendían sobre la ley. Y entendían ¿Qué significaba? qué era el manto de oración, qué significaba el manto de oración, qué significaban los flecos, qué significaban los nudos, qué significaban las vueltas. Entonces, ellos al tener ese entendimiento, sabían y que ponían fe en la persona que llevaba el manto, que no era un hombre común, era el Hijo de Dios, era el Dios encarnado. Y es hermoso como en la tercera fila de esas soguitas, que eran 13, hablaba 13, 11, bueno, de Kadosh, el santo. Kadosh es el nombre del Señor que nos habla del santo. Por esa razón era que corrían para tocar el manto del Señor. Esa es una de las razones que queríamos mostrarles. Y como la mujer de flujo solo hemos visto solo la parte en que ella quería ser sana de una enfermedad nada más, pero en la realidad no es así, hay algo más todavía. Ahora, es interesante ver y entender lo siguiente. Oiga, mi hermano, oiga esto, es muy importante. Ninguna otra enfermedad ocasionaba en la mujer lo que sí ocasionaba el flujo de sangre. Exactamente. Ninguna otra enfermedad, escúchelo, ocasionaba en la mujer lo que sí ocasionaba el flujo de sangre. O sea, el flujo de sangre no solamente le estaba robando la vida, no era solamente la vida física, sino que el flujo de sangre la ponía en un estatus. En un estatus en un estatus, en un nivel, en un estatus, es espiritual, mejor. En un estatus espiritual. que la llevaba a apartarse de muchísimas cosas que vamos a estar viendo. Entonces, ¿cuál era ese estatus a la que la llevaba el flujo de sangre? Yo quiero decirle algo antes, amado hermano, que es muy importante retomar lo que mi amado esposo acaba de decir. Ninguna enfermedad hacía en una mujer lo que hacía el flujo de sangre. Correcto. Podía tener cualquier otro tipo de enfermedades que afectaban solamente el cuerpo. Correcto. Pero en este caso, el flujo de sangre la ponía en un estatus espiritual donde era apartada, donde era separada. Era separada del templo, era separada de su esposo y era separada de una serie de cosas que ella como mujer, como madre, como esposa, necesitaba. Claro. Veamos qué nos dice la palabra de las consecuencias del flujo de sangre. Y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su sangre será Inmunda. Y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchísimos días fuera del tiempo de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Levítico 15:25. Amor. Entonces, ¿qué era lo que ocasionaba el flujo de sangre? El flujo de sangre. Ponía a la mujer, y es importante que veamos esto, porque dijimos anteriormente, hemos visto muchas veces la parte solamente física. La parte física, la parte de la enfermedad. Y no hemos visto la situación de la mujer. Por eso en el anterior programa decías que nosotros los hombres no podemos experimentar en realidad la situación que pudo haber vivido una mujer en estas circunstancias. Sí, yo te decía, amor, que predicadores santos, hombres maravillosos, siervos de Dios, han predicado por siglos de esto.
Pero no se puede jamás comprender, imagínese usted, amada hermana que me está viendo, lo que era para esta mujer 12 años de flujo de sangre, fuera continuo o fuera intermitente, 12 años de flujo, donde las condiciones higiénicas de la época no es como ahora. Claro. Que hay una facilidad tremenda para los que son los tiempos de la costumbre, los tiempos de la menstruación de la mujer. Imagínense, si es fuerte después de un parto, que a veces hay un flujo de sangre de 40 días, de 8 días, de 15 días. Usted y yo como mujeres que hemos parido hijos sabemos lo que la incomodidad, la molestia, todas las situaciones que conllevan 15 días, 8 días de sangrado después de un parto. Por eso es que un hombre no lo puede entender. Por eso es que un varón, gloria a Dios, no puede entender lo que esta mujer vivía. Y tener ella 12 años, físicamente imagínense, 12 años. Hermanos, no habían los sistemas higiénicos que hoy en día con tanta tecnología y el avance de todo tenemos las mujeres. Así es. Imagínense. Pero esa situación la convertía en inmunda, en ceremonialmente inmunda. No era solamente físicamente que ella estaba sufriendo por esto. Es correcto. O sea, la dejaba en un estatus espiritual, en un nivel espiritual, la afectaba. Y toda mujer en su ciclo menstrual era inmunda en su ciclo menstrual. O sea, en lo normal, la Biblia nos habla de que 7 días era lo que la mujer guardaba en ese ciclo menstrual. Creo que podemos ver, creo que tenemos ese versículo ahí. Sí. Levítico 19. 19 creo que es, para que lo veamos y comprendamos. Vamos a ver. Aleluya, Entonces. gloria al nombre de Jesús. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Levítico 15, 19. O sea que la mujer era ubicada en un estatus espiritual en ese tiempo de su ciclo menstrual. Uh-huh. Por 7 días. Sí. Por 7 días aquella mujer no podía ir a los atrios del templo. Uh-huh. Por 7 días aquella mujer, bueno, en el caso de este versículo. En el caso de la costumbre de la mujer, correcto, la menstruación normal. Correcto. La menstruación normal, por 7 días tenía que apartarse, nadie la podía tocar, ni ella podía tocar nada. En lo normal, pero al llegar ese 7º día, ella se pasaba por una purificación especial y su estatus espiritual de inmunda era quitado en el momento en que ella se purificaba en una pila especial, que vamos a hablar de esto también. Pero por 7 días nada más, hermanos, pero imagínense esta mujer de flujo, 12 años. Pero en Levítico 15, 25 dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre, ajá, por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. O sea, ya aquí estamos hablando no de un ciclo menstrual normal en la mujer, ya aquí estamos hablando de un flujo anormal por 12 largos años, que ponía a aquella mujer no solamente en una condición física decadente, sino que también la ponía en un estatus espiritual impresionante, donde era separada, apartada de su entorno social, de su entorno familiar, era apartada, era separada también de la comunidad religiosa. Es que eso era lo más difícil para ella. Una mujer judía. Estamos hablando de mujeres cuyo anhelo, cuya comunión con Dios es vital, es una forma de vida, no una religión. Ella no podía presentarse a los atrios del Señor. Ella no podía cantar los rezos
que podía cantar, solo podía mover los labios. Su esposo no podía tocarla, no podía sentarse en el mismo sitio donde ella se sentaba, no podían estar en la misma mesa. No podían traspasarse una cosa de mano a mano. Oigan, señores, esto es tremendo. Era la Ni ley siquiera, del ni Señor. siquiera podían traspasarse una cosa de mano a mano entre esposo y esposa. No podía él tocarle ni siquiera la ropa, porque el que la tocara quedaba inmundo Ahora, amor, hasta la noche. hay que saber algo de esto. Esto tiene su parte hermosa desde el punto de vista cuando el flujo es normal, cuando la menstruación es normal. Porque después del cuarto día o quinto día de su menstruación tenía que esperar 7 días, y después de esos 7 días se sumergía en una pila que se llamaba la mikvé y volvía con su esposo. Entonces esto era algo muy hermoso desde el punto de vista matrimonial, porque era como volver a tener una luna de miel. Correcto. Pero para 12 años de flujo, Ahí está. 12 años en que ella no podía compartir con su esposo, 12 años en que no podía compartir la misma mesa, Ni siquiera podían sentarse en un asiento común. 12 años de que ella no podía servir la mesa, ni tampoco servirle a ella. Imagínense lo que hacía esta mujer, lo tremendo que era para ella esta 12 situación. años que no podía sentarse en la mesa, en la cama de su esposo. Pero lo más difícil Era tremendo. Pero yo creo que apuntamos a lo mismo. Lo más difícil para una mujer, en este caso judía, que amaba el servicio a Dios, que amaba la presencia de Dios, que amaba los rezos, que amaba estar en su cotidiano, ceremonias, las en sus ceremonias religiosas, ella era apartada. No se le permitía llegar a los no atrios. podía llegar porque su estatus espiritual era de inmunda. Hay palabras en hebreo y esto es muy profundo y no podemos tocarlo tan profundo como es. No se puede tratar esto a esta profundidad. Pero ¿qué sucedería cada noche, un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, sin siquiera poder cantar sus rezos, sin siquiera poder, que el esposo no podía oírla cantar? Imagínate. O sea, qué duro emocionalmente. Imagínate la soledad para ella. Imagínate la aflicción de no poder acercarse a su esposo, de no poder tener contacto con sus hijos, de no poder sentarse a la misma mesa, de no poder sentarse en la misma cama con su esposo, de no poder pasarle las cosas. 12 años. No podía 12 ser años tocada. donde ella perfectamente podía haberse sentido menospreciada, ya aislada, en depresión, con baja estima. Entonces esa era la situación de ella. No solamente ceremonialmente había quedado inmunda, ceremonialmente era la situación interna, la aflicción interna tan tremenda de ella. Por eso cuando se acerca al Señor Jesús para tocar la orla de su manto, yo creo que no tocó solamente su parte humana, ella tocó la parte divina del Señor. Ella extrajo virtud de Él. Él lo dijo: virtud salió de mí. Alguien me ha tocado. ¿Cómo dices que alguien te ha tocado? Todo el mundo te estuja. No. Alguien me ha tocado. Porque la mujer no solamente tocó su parte humana, tocó su parte divina, sacó de él la virtud para quedar sana. En aquel momento la fuente de su flujo se secó. En aquel momento la fuente de su flujo se secó. Y ahí hay algo bellísimo, bellísimo que vamos a estar compartiendo con ustedes en el próximo programa. Porque, hermanos, hemos visto esta enseñanza sin conocer el trasfondo que lleva todo esto de la mujer de flujo. No era solo un asunto físico en el de ella, no era suciedad física. No era suciedad física, era el estatus en que era colocada al tener este flujo y un flujo prolongado. De hecho, hermanos, toda mujer después de dar a luz tenía que esperar 33 días, 40 días antes de presentarse al templo, hasta que su flujo cesara. Pero hay algo que ignoramos, y es que cesando el flujo, la mujer tenía que llegar a un lugar
de limpieza que se llama una pila ceremonial, una mikvé. O una mikvé donde se sumergía en las aguas, segura de que ya el flujo había terminado. Entonces la mujer con su flujo normal hacía esto, pero con un flujo prolongado era difícil. Y nos quedan todavía 2 partes más del cordón. Vamos a traer el manto de oración dentro de 8 días para poder compartir con ustedes. Por eso es que usted tiene que tener la seguridad y la confianza de la compasión del Señor Jesús, que Él está presto para sanarle, presto para bendecirle, presto para impartir vida a su vida. Así es. No se pierda el próximo programa para darle continuidad a esto. Y recuerda, Dios te ve. Y te quiere sanar. Claro. Te quiere sanar. Absolutamente. Te quiere libertad. Ese es el corazón de nuestro Jesús. Gloria a su nombre para siempre.